Rikuto observaba a los estudiantes desde lo alto del edificio, viendo cómo reían y charlaban. Sentía que todo aquello era un juego estúpido al que solo quería ponerle fin. Un hombre que solía golpearlo apareció, gritándole por haber descuidado la limpieza otra vez. El piso seguía lleno de suciedad, y cuando Rikuto levantó la mirada, el hombre lo reprendió con furia, cuestionándole cómo se atrevía a mirarlo así. Con una patada, le recordó que limpiar la casa era su obligación, después de todo, ellos lo habían criado tras la muerte de sus padres. Desde un rincón, una mujer presenciaba todo con una sonrisa maliciosa, soltando que no era de extrañar, considerando el tipo de padres que Rikuto había tenido. Eran unos adoptivos terribles. En otra habitación, un chico esperaba. Apenas Rikuto entró, lo culpó de todo. Acto seguido, derramó a propósito refresco en el suelo, asegurando con descaro que ese desorden también era suyo. Se acercó, mofándose de su estado y preguntándole con burla si no era suficiente su amabilidad. En la escuela, las cosas no mejoraron. Al llegar, su pupitre estaba cubierto de garabatos, con un jarrón de flores encima, mientras las risas y burlas llenaban el salón. Cuando el profesor entró, lejos de intervenir, lo reprendió, exigiéndole explicaciones por el estado de su escritorio. Después, 3 compañeros lo arrinconaron contra los casilleros. Entre insultos, le exigieron 2000 yenes diarios. Rikuto apretó los puños, impotente, pero no llegó a hacer nada. Un golpe en el estómago lo dejó sin aire, seguido de otro en la cara. Mientras lo pateaban, uno lo llamó patético, acusándolo de burlarse de ellos, y le sugirió que pidiera dinero a sus padres si no tenía. Entre el dolor y la humillación, Rikuto pensaba que la vida, y todos en ella, era más dura. Aunque él se sentía incluso peor. Cuando los golpes cesaron, su teléfono cayó al suelo. Uno de los agresores lo pisoteó, rompiendo la pantalla. Se burló, fingiendo disculparse, y al ver a Rikuto agacharse para recogerlo, levantó el pie para aplastarlo otra vez. Pero alguien lo detuvo. Era Nishi, la estrella del equipo de tiro con arco y campeón nacional reciente. Su sola presencia sorprendió a todos, especialmente a las chicas, que suspiraban al verlo intervenir incluso por alguien como Rikuto. Nishi sujetó con fuerza el hombro del matón, quien, aunque intentó mostrarse desafiante, no pudo ocultar el dolor. Otro de los chicos tomó un bate para atacar, pero Nishi lo derribó de un solo golpe antes de que pudiera usarlo. Con el agresor en el suelo, Nishi comentó que detestaba presenciar escenas como esa. Luego, ordenó a todos que se fueran. Los matones se marcharon refunfuñando, tachando todo de una pérdida de tiempo. Cuando todo quedó en calma, Nishi se inclinó hacia Rikuto y, con tono sarcástico, le preguntó si estaba muerto. Le dijo que debía aprender a defenderse, que esos tipos solo lo trataban así porque él lo permitía. Rikuto, aún aturdido, se levantó tambaleante y, dándole la espalda, le espetó que no sabía nada de su vida. Nishi, sorprendido, pensó que Rikuto tenía más fuerza de la que parecía. Quizá, se dijo, había esquivado algunos golpes. Pero descartó la idea, murmurando para sí mismo que no estaba en una película. Ahora, de vuelta en el presente, Rikuto seguía en el tejado, mirando a los demás estudiantes con su teléfono roto entre las manos. La tristeza y la rabia lo consumían. Levantó la vista y murmuró que ya era suficiente, que estaba cansado de vivir con ese dolor. Se subió a la cerca que rodeaba el tejado y avanzó hasta el borde, dejando caer los brazos al costado mientras murmuraba que pondría fin a ese estúpido juego. De repente, el cielo se llenó de relámpagos, a pesar de que hasta hace poco estaba despejado. Entre los destellos, comenzaron a formarse círculos, de los cuales descendían barras de código binario que impactaban en la ciudad, destruyendo edificios. Los teléfonos a su alrededor emitían ruidos extraños, aterrando a quienes los sostenían, hasta que los dejaban caer al suelo. Rikuto observaba todo, desconcertado. Uno de los estudiantes gritó, señalando su teléfono, que mostraba códigos binarios antes de generar una burbuja. Este creció rápidamente hasta tomar forma, convirtiéndose en un monstruo que los miró con una sonrisa aterradora. Monstruos como dragones, goblins y otras bestias comenzaron a surgir de los teléfonos de los estudiantes, persiguiéndolos sin descanso. Desde la terraza, Rikuto observaba el caos. Los gritos de ayuda retumbaban en sus oídos mientras los estudiantes caían uno tras otro, completamente indefensos ante las criaturas. Nada tenía sentido. El mundo entero parecía haberse sumido en el mismo infierno, hordas de monstruos aparecían por doquier, destruyendo todo a su paso. En cuestión de horas, la civilización quedó reducida a cenizas y la población mundial colapsó a menos de una décima parte.
Nadie entendía el origen de la catástrofe, aunque eventualmente un grupo de jóvenes logró descubrir la verdad. Pero, en ese momento, todo lo que se sabía era lo evidente, los monstruos emergían de los teléfonos. Solo eso. Aquel día, los pocos sobrevivientes lo bautizarían como el día del juicio. Ahora, sentado sobre la baranda de la terraza, Rikuto reflexionaba con una sonrisa torcida. Miraba hacia abajo, viendo cómo las criaturas acababan con aquellos que le habían despreciado y maltratado. Todo era un caos de gritos, carreras y súplicas, pero él permanecía tranquilo, casi indiferente. ¿Podía ser cierto? ¿Era verdad que monstruos sacados de mundos de fantasía estaban erradicando a la humanidad? Sin apartar la mirada, Rikuto murmuró para sí mismo que, al fin, todo había terminado. Mientras la gente corría y caía bajo las garras de las bestias, Rikuto habló, casi con un aire de satisfacción. Era como un sueño de muerte. Los que lo insultaron, los que se burlaron de él, todos ellos ahora sufrían el destino que, según él, merecían. Que se vayan al infierno, dijo entre risas, viendo cómo aquellos que lo humillaron ahora pedían clemencia. Pero entonces, algo le inquietó. Aunque sentía cierto placer al ver a sus abusadores sufrir, también notó que las criaturas no discriminaban. Incluso personas que nada tenían que ver con él estaban siendo perseguidas. La sonrisa se desdibujó poco a poco de su rostro. Rikuto comenzó a preguntarse si todo aquello era real. ¿Cómo podía un sueño sentirse tan vívido? Cada detalle, cada grito, cada lágrima parecía tan tangible que le resultaba imposible descartarlo como una simple fantasía. De repente, sus pensamientos lo llevaron de regreso a la miseria de su propia vida, la ausencia de sus padres, los abusos constantes, su hermano ausente. Todo había sido un desastre, un tormento interminable. Pero mientras las lágrimas caían por su rostro, algo en su interior comenzó a quebrarse. Por primera vez en mucho tiempo, Rikuto admitió que no estaba bien. Nada de aquello estaba bien. Entre sollozos, murmuró que nadie merecía terminar así. Ni siquiera aquellos que lo lastimaron. Los gritos abajo seguían, pero Rikuto apenas podía escuchar. Su mente estaba atrapada en el conflicto de sus emociones. Nada de lo que había vivido justificaba esa masacre. Pero antes de que pudiera procesar más, un ruido lo sacó de su trance. La puerta de la terraza se abrió lentamente, el chirrido metálico rompiendo el silencio de sus pensamientos. Sin girarse, Rikuto sintió un nudo en el estómago. Algo, o alguien, acababa de entrar. La puerta de la terraza se abrió, y un goblin apareció, cargando una cabeza decapitada. En ese instante, lo entendió todo, no era un sueño. Aquello era real, absolutamente real. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó hacia él, blandiendo su arma improvisada. Rikuto perdió el equilibrio y cayó de la baranda al suelo de la terraza, escapando por un pelo del ataque. Incorporándose con dificultad, el miedo lo invadió por completo. Al mirar la cabeza que el monstruo llevaba, comprendió el final que le esperaba. Su mente se llenó de preguntas, ¿así acabaría todo? ¿De esa forma tan miserable? Pero algo en su interior respondió con claridad. No importaba. Había pensado en terminar con todo antes. La vida era basura, el mundo también, y nada cambiaría si su final llegaba allí o en otro momento. Pero entonces, algo se encendió en su interior. No quería que terminara así. No quería que terminara en absoluto. Con una decisión repentina, tomó una barra de metal que encontró en el suelo y bloqueó el siguiente ataque del goblin. La fuerza del impacto lo derribó, pero Rikuto no se rindió. Se levantó con esfuerzo, jadeando, y murmuró entre dientes que la muerte real era algo insignificante, miserable y patética. No quería morir así. No de esa manera. Resistió el ataque con todas sus fuerzas, sus manos temblando mientras sujetaba la barra de metal contra el arma de la criatura. Entonces, algo cambió. Un destello de claridad atravesó su mente. El mundo a su alrededor se ralentizó, como si todo encajara perfectamente. Había alcanzado el límite de su concentración, el estado conocido como la zona. Cada movimiento, cada respiración, cada decisión se sentía instintiva, como si el universo mismo lo guiara. Aprovechando un momento de vulnerabilidad, Rikuto golpeó entre las piernas del goblin con todas sus fuerzas, haciendo que éste cayera al suelo. El mundo volvió a acelerarse. Rikuto se lanzó sobre el monstruo, descargando la barra de metal una y otra vez hasta dejarlo inmóvil. Cuando finalmente se detuvo, miró el cuerpo inerte del goblin, atónito por lo que acababa de hacer. Su pecho subía y bajaba con violencia, el sudor empapaba su rostro, y entonces, sin previo aviso, vomitó.
Un grito desgarrador brotó de su garganta, cargado de desesperación y miedo. En ese momento, algo profundo se reveló dentro de él. Su vida hasta entonces había sido una mentira, una existencia apagada. Pero ahora, enfrentando la muerte, lo entendía con total claridad, quería vivir. Desde lo más profundo de su ser, deseaba aferrarse a la vida con toda su fuerza. Rikuto apenas recobró la conciencia cuando una voz le preguntó cómo estaba. Reconoció a Nisi, quien parecía aliviado de verlo vivo, aunque mencionó, casi como una broma, que su cabeza había sangrado tanto que pensó lo peor. Mientras se incorporaba con dificultad, Rikuto notó el caos a su alrededor. Más allá de la cerca, la ciudad ardía sin control. Algunos estudiantes permanecían en la azotea, inmóviles por la desesperación. Entre ellos estaban Takeda y su grupo, ahora tan asustados como cualquiera. Alguien murmuró que todo aquello era imposible, y la voz del profesor Uyama se escuchó intentando tranquilizar a los presentes, asegurando que los protegería, aunque su atención se centraba en una estudiante en particular. Algunos comentaron con desdén sobre la forma en que él la miraba. El improvisado refugio estaba rodeado por una barricada hecha con todo lo que pudieron encontrar. Nisi explicó que era lo único que mantenía a los monstruos a raya. Algunos no habían alcanzado la azotea, y desde el otro lado de la barrera se escuchaban gritos. Los que habían quedado atrapados abajo rogaban por ayuda, pero la barricada no se abrió. Los gritos finalmente se apagaron, dejando un silencio incómodo. Nisi admitió sentirse culpable, aunque convencido de que abrir la barrera habría significado la muerte para todos. Rikuto no tardó en responder, afirmando que nadie quería un final así, pero que no era culpa de Nisi. La supervivencia requería decisiones difíciles. La mirada del arquero se posó en el cuerpo del Goblin abatido, y su desconcierto fue evidente al preguntar si Rikuto había sido el responsable. La idea de enfrentarse a uno de esos monstruos lo había paralizado incluso a él. Comentó que, si hubiera tenido la misma determinación, tal vez podría haber salvado a los estudiantes atrapados abajo. El ambiente se tensó aún más cuando alguien mencionó los teléfonos, recordando que las criaturas habían salido de ellos. Sakura confirmó que su teléfono estaba inservible, al igual que los de los demás. Rikuto no añadió mucho, solo pensó en su propio dispositivo roto y en cómo ninguno de esos monstruos había salido de él. Uyama insistió en que debían esperar ayuda, sugiriendo que lo mejor era mantener la calma y quedarse juntos. Pero Rikuto interrumpió, cuestionando la lógica de esas palabras. Concluyó que, si las criaturas estaban vinculadas a los teléfonos, el problema era mucho más grande que la escuela. Probablemente, el caos abarcaba todo el país, quizás el mundo. No había razones para creer que las autoridades pudieran hacer algo. Sus palabras generaron un temor palpable entre los estudiantes. Nisi trató de redirigir la conversación, proponiendo buscar un lugar más seguro. Rikuto coincidió, agregando que, si querían sobrevivir, quedarse no era una opción. La tensión estalló cuando Takeda se levantó, incapaz de contener su frustración. Recriminó que alguien como Rikuto se atreviera a dar órdenes, y su tono dejó claro que no estaba dispuesto a tolerarlo. Los insultos de los demás no tardaron en sumarse, pero Rikuto permaneció impasible, observando a Takeda con una calma que lo desconcertó. El silencio entre ambos solo hizo que Takeda se enfureciera más. Intentó golpearlo, pero Rikuto reaccionó antes. Sin esfuerzo aparente, lo sujetó del brazo, lo atrapó por el cuello y lo derribó con un movimiento firme. El impacto resonó en la azotea, dejando a todos congelados por la sorpresa. Takeda, ahora en el suelo, gimió por el dolor y suplicó que lo soltara. Rikuto, mientras lo miraba, no pudo evitar preguntarse cómo alguna vez le había tenido miedo a alguien tan insignificante. Takeda seguía lanzando insultos y amenazas, luchando por liberarse, pero Rikuto lo mantuvo inmovilizado contra el suelo. Nisi intervino, agarrando a Rikuto por el brazo para detenerlo. No podía creer lo que veía. Parecía que Rikuto había perdido la cabeza y temía que pudiera lastimar seriamente a Takeda. Cuando Takeda logró ponerse de pie, no tardó en seguir con sus amenazas y maldiciones, aunque Nisi lo cortó rápidamente con un grito, recordándole que no era momento para peleas. A regañadientes, el matón retrocedió. Rikuto, ya más calmado, aceptó las palabras del arquero, quien comentó que todo aquello debía quedar atrás. Ante el grupo, Rikuto afirmó que lo importante era decidir qué hacer a continuación en lugar de perder tiempo en conflictos inútiles. Aunque Takeda continuó insultándolo, el maestro intervino para sugerir que retomaran la discusión. Nisi tomó la palabra, resumiendo que no había recursos en la azotea y que el rescate era incierto o incluso improbable.
Mencionó la necesidad de buscar un lugar seguro y provisiones esenciales como agua y comida. Sin embargo, Rikuto interrumpió, añadiendo que, si era posible, también necesitarían armas. Sakura preguntó si existía un lugar seguro como ese, y Nishi respondió que ese era precisamente el problema. Rikuto señaló que primero necesitaban comprobar el estado del edificio, ya que no podían planificar sin saber si era posible moverse. La oposición no tardó en llegar. Ido protestó, calificando la idea de peligrosa, señalando que los monstruos podían estar al acecho. El maestro apoyó la preocupación, pero sugirió al menos revisar el pasillo cercano. Nadie se ofreció voluntariamente, los estudiantes temían enfrentarse a las criaturas. Ante el silencio, el maestro señaló a Rikuto y Takeda para que fueran. Takeda intentó zafarse, diciendo que el maestro debía liderar para dar el ejemplo, pero este se negó, justificándose en la necesidad de proteger a los demás. Algunos estudiantes coincidieron, argumentando que los hombres debían asumir el riesgo. Takeda, visiblemente molesto, insultó a las chicas, pero no logró escapar de la situación. Rikuto, en cambio, tomó una tubería que había usado antes contra el goblin y avanzó hacia la barricada. Takeda, aún temblando, le preguntó si hablaba en serio, a lo que Rikuto respondió con otra pregunta, si creía que quedarse allí lo salvaría. Explicó que, si seguían en la azotea, terminarían muriendo de hambre o devorados. De una forma u otra, todo acabaría ahí. Por eso, no había otra opción más que moverse. Las palabras de Rikuto animaron a Nishi, quien agarró su equipo y declaró que lo acompañaría. Argumentó que, además de buscar provisiones, podrían encontrar a otros sobrevivientes. Uyama intentó detenerlo, advirtiéndole que cualquier cosa que sucediera sería su responsabilidad. Las chicas también intentaron convencerlo de que no fuera, pero Rikuto lo llamó hipócrita, dejando al maestro sin palabras. Nishi, por su parte, agradeció la compañía de Rikuto, bromeando sobre la valentía de Takeda, quien parecía más asustado que nunca. El apodo de Chihuahua no tardó en salir a relucir, y Rikuto apenas pudo contener una sonrisa al darse cuenta de lo acertado que era. Ambos jóvenes atravesaron la barricada, dejando atrás a los demás. Caminaron por un pasillo lleno de cuerpos inertes. Nishi comentó que todo se sentía como un mal sueño, pero Rikuto respondió con frialdad que esa era simplemente la realidad. A pesar de todo, Nishi se preguntó en voz baja dónde estaban los monstruos. No se quejaba, pero lo encontraba extraño. Rikuto sugirió que tal vez ya no estaban en la escuela, especulando que, con tan pocos depredadores, las criaturas habrían ido a buscar más presas a la ciudad. Nishi asintió, admitiendo que era una idea horrible, aunque probablemente cierta. Mientras hablaban, un sonido seco llamó su atención. Se quedaron inmóviles, atentos al eco que provenía de un pasillo cercano. Nishi asomó la cabeza con cautela y vio un goblin solitario. Sin decir nada, intercambiaron una mirada y decidieron actuar. El arquero preparó su equipo, manteniendo la distancia para tomar el tiro perfecto. Cuando estuvo listo, disparó una flecha precisa que atravesó el pecho del goblin. Sin embargo, la criatura, demostrando una resistencia aterradora, no cayó. Se giró hacia ellos, soltando un grito de ataque. Antes de que Nishi pudiera cargar otra flecha, el goblin corrió hacia él con una velocidad increíble. Rikuto interceptó el avance del goblin con un golpe directo en la cabeza usando la tubería, lanzándolo hacia atrás. La criatura, tambaleante y casi incapacitada, intentó recuperar fuerzas, pero antes de que pudiera reaccionar, Rikuto se plantó frente a ella, descargando varios golpes que terminaron por abatirla. Nishi, acercándose al cuerpo, comentó con cierto asombro que su compañero había sido brutal, aunque no esperaba menos. Ante la pregunta de si había más monstruos cerca, Nishi negó con la cabeza, asegurando que, por ahora, todo parecía tranquilo. Ambos coincidieron en que, al menos, la situación había salido mejor de lo que esperaban. Mientras reflexionaba, Rikuto mencionó que existían monstruos contra los cuales los humanos no tenían posibilidad alguna, recordando los dragones que había visto antes. Confundido, Nishi preguntó a qué se refería y señaló que todo aquello parecía sacado de un videojuego. Incluso comentó que el goblin que acababan de derrotar tenía todas las características de uno de esos monstruos ficticios. Rikuto, por su parte, comentó que sentía haber visto a esas criaturas en algún lugar antes. El arquero, poniéndose cada vez más nervioso, comenzó a temblar al darse cuenta de que, si el goblin no hubiese golpeado, habría muerto de verdad. Con determinación, apretó los puños y afirmó que, en este mundo, ahora estaban jugando con sus vidas.
Rikuto estuvo de acuerdo, señalando que, a diferencia de los juegos, no había niveles, trucos ni magia para salvarlos. Solo eran humanos comunes. Nisi, aún impresionado, preguntó si Rikuto había recibido entrenamiento o tenía un mentor. La pregunta sumió al otro en sus pensamientos. Recordó a su hermano, a quien había vencido en un enfrentamiento mano a mano, y respondió que nunca había recibido entrenamiento formal. Intrigado, Nisi cuestionó por qué alguien con sus habilidades se había dejado intimidar por los demás. Rikuto, sin una respuesta clara, solo murmuró que no lo sabía. Mientras avanzaban, encontraron una sala en llamas con varios cuerpos en el suelo, pero continuaron sin detenerse. El arquero comentó lo extraño que era el silencio, señalando que parecía que el goblin que habían derrotado era el único en ese piso. Rikuto explicó que la mayoría de las habitaciones eran áreas de entrenamiento, por lo que había poca gente allí, pero advirtió que probablemente habría más monstruos en los pisos inferiores. Al llegar a las escaleras, Rikuto detuvo el paso para aclarar sus objetivos. Coincidieron en que lo primordial era evaluar la situación, determinar cuántas personas seguían vivas y qué rutas de escape eran viables. Rikuto añadió que lo más importante era regresar con información útil, pero que, en caso de peligro, cualquiera debía estar dispuesto a dejar atrás al otro para salvarse. Trató de aligerar el ambiente con un comentario sobre la dureza de su compañero, pero antes de que pudiera terminar, ambos escucharon un grito desgarrador desde el piso inferior. El grito lo paralizó por un instante antes de lanzarse escaleras abajo. Nisi, siguiéndolo de cerca, pensó que conocía bien a Rikuto, era alguien que nunca abandonaría a nadie. En el piso inferior, una escena aterradora se desarrollaba. Un goblin, más grande que los anteriores y con cuernos, caminaba por el lugar portando un garrote de hierro. En un gabinete cercano, Tachibana Koron intentaba mantenerse oculta, esforzándose por no emitir ningún sonido. A través de una rendija, veía cómo las criaturas atacaban a sus compañeros, despojándolos de sus pertenencias y escuchando sus súplicas. Quiso ayudarlos, pero el miedo la paralizó. En medio de su pánico, recordó un momento en el que había sido testigo de cómo Rikuto era golpeado por los matones de la clase. En aquella ocasión, había querido detenerlos, pero apenas pudo balbucear antes de ser apartada por un amigo que le insistió en dejarlo. Ahora, escondida y aterrorizada, su teléfono cayó de sus manos al suelo con un ruido fuerte. El sonido alertó a los goblins, quienes de inmediato se volvieron hacia el gabinete. El silencio que siguió fue insoportable. Kotone intentó convencerse de que no la habían visto, pero de repente las puertas se abrieron. Frente a ella, los cuerpos de sus compañeros y el rostro amenazante de un goblin la hicieron gritar. Una de las criaturas la agarró por el cabello y comenzó a sacarla del gabinete. En medio de su pánico, vio como otro goblin entraba en la sala. Sin embargo, este no era como los demás. Con un solo golpe, eliminó a su atacante. La confusión la dejó en shock mientras el nuevo monstruo se enfrentaba a las demás criaturas y las abatía una tras otra. Aterrorizada, gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Rikuto y Nisi, al escucharla, no dudaron en correr hacia el origen de los gritos. El monstruo, con un solo movimiento, levantó a la chica mientras arrastraba los cuerpos atados de los goblins a través del pasillo. A pesar de las súplicas y disculpas de la joven, su captor respondió con furia, golpeándola contra la pared y dejándola inconsciente. A lo lejos, Rikuto y Nisi observaban, escondidos. El arquero, visiblemente inquieto, expresó su duda sobre si sus flechas serían capaces de herir a una criatura así. Rikuto confirmó sus sospechas, explicando que aquel monstruo era el motivo por el que habían encontrado tan pocos en el piso anterior. Era un depredador superior, una bestia más fuerte y territorial que los goblins, contra la cual no tenían oportunidad por sí solos. Mientras Nisi se preocupaba por la chica, se sobresaltó al ver que Rikuto se levantaba y casi revelaba su posición al dirigirse hacia el monstruo. Incrédulo, le preguntó qué estaba haciendo, solo para recibir una respuesta directa, iba a salvarla porque seguía viva. La reacción del arquero fue inmediata, cuestionando si Rikuto quería morir. Intentó razonar con él, señalando que enfrentarse al monstruo sería un suicidio. Rikuto, sin embargo, respondió con una calma firme, diciendo que había sentido algo profundo al enfrentarse a la muerte, quería vivir. Añadió que salvar a la chica era una decisión que probaba que estaba realmente vivo. Nisi, desconcertado, acusó a Rikuto de estar loco, cuestionando si arriesgar su vida de manera tan insensata era lo que él consideraba vivir. Rikuto le dijo que no esperaba que lo acompañara, pues era su decisión personal. En ese momento, un recuerdo de su hermano cruzó su mente, un eco de palabras crueles que lo calificaban de incompetente y sin valor.
Rikuto rechazó esa voz interna, declarando que no volvería a ser alguien muerto, incluso si eso significaba su destrucción. El arquero, luego de un momento de silencio, interrumpió, compartiendo algo personal: tenía una hermana en otra escuela, alguien a quien debía proteger. Explicó que no podía vivir consigo mismo si abandonaba a la chica, sabiendo que podía haber hecho algo para ayudarla. Ese pensamiento lo impulsó a unirse a Rikuto, afirmando que no solo ayudaría a salvarla, sino también a derrotar al monstruo. Aceptando el reto, ambos idearon un plan. Nisi preguntó cómo procederían, consciente de que enfrentarse al monstruo de frente sería demasiado peligroso. Rikuto explicó su idea, aunque el arquero la encontró completamente loca. Aún así, acordaron ejecutarla. Mientras tanto, la chica recobró la conciencia, solo para darse cuenta de que estaba atada a una tabla de madera junto a varios goblins que el monstruo asaba como brochetas. El terror la invadió al ver cómo la bestia, comiendo despreocupadamente, notaba que ella estaba despierta. Su grito de miedo alertó a los dos jóvenes, quienes iniciaron el plan. Mientras corrían, Nisi no pudo evitar comentar que estaba seguro de que Rikuto estaba completamente loco. La chica, entre lágrimas, pensó que no saldría con vida, creyendo que sería devorada. El monstruo, al verla moverse, la derribó y levantó la tabla, llevándola hacia el fuego. Cuando estuvieron cerca de las llamas, Rikuto apareció en la entrada, ordenándole que cerrara los ojos. La criatura soltó la tabla y levantó su garrote, preparándose para enfrentarlo. Rikuto, sin vacilar, sacó un extintor y lo roció directamente en el rostro del monstruo, cegándolo temporalmente. Mientras la criatura rugía y se retorcía, Rikuto corrió hacia la chica, intentando desatarla. Ella, al reconocerlo, murmuró su nombre, pero él le respondió fríamente que no sabía quién era, aclarando que solo estaba ayudándola. En sus pensamientos, la joven se lamentó, sabiendo que era obvio que él no la recordaba. Cuando el cuchillo de Rikuto no logró cortar las cuerdas, pasó a la segunda parte del plan. Golpeó el suelo con una tubería, señal para Nisi. El arquero, a regañadientes, se preparó, sabiendo que el plan dependía de su puntería. Mientras tanto, el monstruo, recuperando la visión, rugió con tal fuerza que todas las ventanas se hicieron añicos. Rikuto levantó la tubería, listo para el enfrentamiento, consciente de que un solo error podría significar el fin. Rikuto observó con atención los patrones de ataque del monstruo, sus movimientos amplios y predecibles le dieron la oportunidad de emplear una técnica conocida como Kiryotoshi. Con precisión, desvió el ataque hacia un lado, bloqueándolo con éxito. La sorpresa y el alivio lo invadieron al notar que, aunque había pasado tiempo desde la última vez que usó esa técnica, su memoria muscular seguía intacta. Sostuvo con firmeza la barra de metal mientras evaluaba a su oponente, un demonio que lo superaba en tamaño y fuerza. El monstruo reaccionó rápidamente, intentando golpearlo de nuevo con un ataque sorpresivo. En un movimiento calculado, atacó los pies de la criatura, una técnica de kendo moderno que le resultaba familiar. Mientras lo hacía, recordó a su padre, quien le había enseñado esas habilidades en su infancia. En silencio, agradeció las lecciones que nunca olvidó. Desde la distancia, la chica observaba la batalla, impresionada por la habilidad del joven al enfrentarse al monstruo. Rikuto, por su parte, se obligaba a mantenerse calmado, recordándose que, aunque la criatura era feroz, no tenía técnicas reales. El demonio, enfurecido, parecía prepararse para un nuevo ataque. Sin darle mucho tiempo, lanzó un golpe con toda su fuerza. Rikuto, usando todo lo que sabía, se defendió lo mejor que pudo, pero las continuas embestidas comenzaban a hacer mella en su cuerpo. Los impactos, aunque bloqueados, eran agotadores. Sabía que no podría resistir mucho más. Decidido a buscar una ventaja, Rikuto logró acertar un golpe preciso en la muñeca del monstruo, lo que provocó un grito de dolor. En su mente, evaluó que la criatura dependía únicamente de su fuerza bruta para manejar su arma, lo que lo hacía predecible. Sin embargo, la pelea continuaba, ambos cada vez más frustrados. El demonio volvió a intentar un ataque con su garrote lleno de púas, pero para Rikuto, sus movimientos parecían amplios y monótonos. Con un esfuerzo final, Rikuto golpeó la cabeza del monstruo, haciéndolo retroceder y gritar de dolor. Aún así, admitió para sí mismo que sería mucho más sencillo enfrentarse a un humano que a una bestia como esa. La chica, observándolo desde su posición atada, pensó que era increíble cómo el joven podía defenderse de todos los ataques. Aunque estaba impresionada, Rikuto sabía que su cuerpo estaba llegando al límite. Cada golpe bloqueado drenaba su energía, y el cansancio comenzaba a pesarle.
Decidió retroceder estratégicamente, esquivando los ataques mientras estudiaba a su oponente. Fue entonces cuando Rikuto concluyó que un ataque frontal sería inútil. Necesitaba moverse rápido para intentar un golpe final. Desde la distancia, llamó la atención del monstruo, pero este giró su mirada hacia la chica amarrada. Con brutalidad, levantó el tronco de madera al que ella estaba atada y lo usó como arma, avanzando hacia Rikuto mientras la chica gritaba. El chico intentó esquivar mientras el demonio balanceaba el tronco salvajemente, rompiendo todo a su paso. Los sonidos de la batalla resonaban en todo el edificio, acompañados por el estruendo de objetos destruidos. Rikuto, más ágil, logró escapar de los golpes, pero el monstruo, furioso, rugió con una intensidad que hizo vibrar el lugar. La chica, sin embargo, quedó atrapada en medio del caos, sintiéndose abandonada y vulnerable. Mientras tanto, un recuerdo surgió en la mente de la joven. En su infancia, había sido acosada por dos niños en el patio de la escuela. Estaba acurrucada en un rincón, llorando, cuando alguien apareció para defenderla. Fue Rikuto, quien, con determinación, les preguntó por qué estaban molestando a una niña indefensa. En el presente, la chica reflexionó sobre cómo Rikuto siempre había sido así, dispuesto a arriesgarlo todo por los demás. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras permanecía atada al tronco de madera, incapaz de moverse. Desde las sombras, el arquero observaba la escena, analizando cada movimiento de Rikuto mientras se enfrentaba al demonio. Admiraba la resistencia del joven, pero también notaba que estaba llegando a su límite. Aceleró el paso, decidido a intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se acercaba al lugar, su expresión cambió, adoptando una seriedad fría. Murmuró para sí mismo que este sería el momento en el que terminaría con todo, sin margen para fallar. Rikuto seguía corriendo, atrayendo al monstruo tras de sí. Al girarse, intentó golpear a la criatura con su vara de hierro, pero, extenuado, sus manos no resistieron. El demonio aprovechó la oportunidad y lanzó un golpe directo, arrojando a Rikuto por los aires. El impacto lo dejó inmóvil en el suelo. Desde la distancia, la chica gritaba su nombre, presa de la desesperación, mientras el arquero observaba con el corazón acelerado. Todo parecía detenerse por un momento. Nishi recordó el consejo de Rikuto, debía apuntar a un punto específico y no podía fallar. Sin embargo, las condiciones eran terribles. La distancia, el ángulo y la tensión del momento lo mantenían paralizado. Dudaba si debía disparar, temiendo que cualquier error resultaría fatal. Mientras analizaba la situación, Rikuto, a pesar de sus heridas, gritó que no disparara todavía. La confusión de Nishi aumentó, incapaz de entender la intención de su amigo. Rikuto insistió, pidiendo unos metros más para acercarse al monstruo. Con esfuerzo, el joven comenzó a levantarse nuevamente, enfrentándose al demonio una vez más. El arquero, oculto, observaba incrédulo cómo su compañero continuaba luchando, mientras la chica atada lloraba y suplicaba que dejara de arriesgarse. El demonio rugió con furia, sus ojos brillando antes de lanzar rayos en dirección al joven. Rikuto colocó la barra de hierro frente a él para bloquear el ataque, pero sus piernas temblaban bajo el peso de la situación. Sabía que no podía sostener mucho más tiempo. A pesar de todo, avanzó unos pasos más, decidido a cumplir con su plan. La criatura, cada vez más frustrada, intensificó sus ataques, mientras los gritos de la chica resonaban en el lugar. Entre lágrimas, ella preguntaba por qué Rikuto insistía en ayudarla, asegurando que no lo merecía. Admitió que lo había abandonado tantas veces y que su cobardía la hacía indigna de ser rescatada. En un recuerdo que cruzó su mente, se vio a sí misma en el pasado, observando cómo Rikuto era golpeado por un grupo de chicos. La escena era dolorosamente clara, ella había querido ayudar, pero su miedo la detuvo. En ese momento, había sentido un impulso repentino de enfrentarlos, pero antes de actuar, alguien la detuvo. Stato, un compañero, había colocado su mano en su hombro, llamándola por su nombre. Con voz tranquila, le dijo que no se involucrara, advirtiendo que podría salir lastimada. Esa advertencia había sido suficiente para detenerla, condenándola a ser solo una espectadora de la violencia que Rikuto sufrió. De vuelta al presente, la culpa la abrumaba mientras veía a Rikuto, herido pero determinado, enfrentarse al monstruo. Él no es... La criatura, cada vez más furiosa, intensificaba sus ataques. En un arrebato de rabia, cargó de nuevo contra Rikuto, pero este notó que el combo, el arma del demonio, había perdido algo de impulso. Aprovechando la apertura, intentó contraatacar, pero el arma del monstruo bloqueó su golpe. Una vez más, Rikuto fue lanzado por los aires, cayendo al suelo herido.
Kotone, aún atada al tronco de madera, también fue arrojada con violencia, golpeándose contra el suelo con fuerza. El dolor y la desesperación se reflejaban en su rostro. El demonio, viendo a Rikuto inmóvil en el suelo, se acercó rápidamente. Kotone, horrorizada, le suplicó que escapara, pero el joven no respondía. Sin fuerzas, Rikuto aceptó que no podía hacer más. La criatura, ahora sobre él, levantó su kombu, listo para asestar el golpe final. Fue entonces cuando Rikuto, con apenas un susurro, señaló a Nishi que el demonio estaba en la distancia adecuada. Antes de que Rikuto terminara de hablar, Nishi ya estaba en posición con su arco y flecha. Había recalculado la distancia y el ángulo, y ahora, con determinación, afirmó que no fallaría un disparo tan sencillo. El monstruo, sorprendido por la presencia del arquero, desvió su atención del protagonista. Nishi no perdió tiempo. Actuando rápidamente, disparó su flecha, que voló directo hacia el ojo del demonio, impactándolo de lleno. Mientras el demonio gritaba de dolor, un recuerdo de lo ocurrido 10 minutos antes cruzó por la mente de Nishi. En aquella escena, Rikuto le entregaba una jeringa y le daba instrucciones claras, debía usarla. Nishi, confundido, preguntó si era lo mismo que Sakura les había dado antes de entrar al edificio. Rikuto asintió, explicando que era etanol puro, un alcohol al 100% destinado a experimentos de química. Recordaron cómo la chica rubia les había entregado la jeringa, asegurando que sería útil. Nishi se preguntó entonces por qué alguien como ella llevaba algo así consigo. En el interior del edificio, Rikuto le había explicado su plan: el alcohol, al entrar directamente en el torrente sanguíneo, sería letal para cualquier organismo. Incluso una pequeña cantidad bastaría para incapacitar al demonio. La lógica era sólida, pero Nishi dudaba de la viabilidad. Señaló que incluso un niño sabía que una aguja no atravesaría la piel del monstruo. Rikuto respondió que debía apuntar al ojo, el punto más vulnerable. Nishi preguntó cómo estaba tan seguro de que el ojo era un buen objetivo, a lo que Rikuto explicó que usaría el extintor para confirmarlo. Si el demonio intentaba proteger sus ojos del spray, sería la prueba definitiva de que estos eran tan frágiles como los de un humano. El plan era sencillo: Rikuto distraería al demonio y confirmaría el punto débil. Nishi, por su parte, tendría que ejecutar el disparo decisivo. Rikuto concluyó diciendo que confiaba plenamente en él para que lo lograra. De vuelta al presente, la flecha impregnada de etanol había alcanzado su objetivo. El demonio gritaba de dolor, retrocediendo mientras su cuerpo comenzaba a mostrar signos de intoxicación. Nishi, con el arco aún en sus manos, observaba cómo el plan que habían trazado comenzaba a surtir efecto. La prueba del extintor había confirmado que los ojos del monstruo eran vulnerables, y el plan, aunque simple, había sido efectivo. En tono bromista, comentó que su disparo merecía 10 puntos, pues había dado justo en el centro del objetivo. Sin embargo, el monstruo, enfurecido, arrancó la flecha de su ojo con un rugido desgarrador. Rikuto, aún en el suelo, observó cómo la criatura tambaleaba mientras el etanol comenzaba a hacer efecto. Kotone, paralizada, seguía sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Aunque el alcohol lo debilitaba, la bestia cargó hacia los jóvenes con toda la fuerza que le quedaba. Rikuto se dio cuenta de que el veneno no era instantáneo, la criatura seguía siendo peligrosa. Con un estruendo, el monstruo atacó de nuevo, y aunque Rikuto logró esquivar el golpe, el impacto lo dejó momentáneamente desorientado. Desde la distancia, Nishi lo llamó con pánico en la voz, consciente de que la situación seguía siendo crítica. La batalla se intensificó cuando el demonio, cegado por la rabia, cargó directamente hacia un enorme agujero en la pared del edificio. Rikuto notó la oportunidad y, en un acto desesperado, corrió hacia la criatura, agarrándola por la cintura. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, trató de empujar al demonio hacia el borde del agujero. El peso del monstruo resultó ser más de lo que podía manejar solo. Mientras luchaba por mantener el control, vio cómo la bestia levantaba su arma para golpearlo desde arriba. Nishi, al percatarse del peligro, corrió hacia su amigo. Sin dudarlo, se unió al esfuerzo, sujetando también al demonio por la cintura. Con la fuerza combinada de ambos, lograron empujar al monstruo a través del agujero. La criatura cayó al vacío, llevándose a Rikuto consigo. Gritos y rugidos llenaron el aire mientras el demonio se estrellaba contra el suelo, rompiendo el piso y fracturando sus cuernos en el impacto. Pero, de repente, Rikuto apareció en el aire, siendo sujetado justo a tiempo por su amigo. Nishi, actuando con rapidez, evitó que cayera desde las alturas. La tensión dio paso a un alivio profundo cuando Kotone vio a ambos a salvo.
respiró hondo, agradeciendo en silencio que los dos estuvieran bien. Nisi, aún jadeando por el esfuerzo, comentó que lo que acababa de pasar era completamente insano. Miró a Rikuto con incredulidad y, en tono burlón, le preguntó si estaba loco. Rikuto, aunque agotado, respondió con una sonrisa, agradeciendo a su amigo por salvarle la vida. Entre risas, Nisi mencionó su primer lugar en el torneo nacional, dejando a Rikuto confundido. Divertido, el arquero bromeó diciendo que su amigo seguía sin entender la realidad. Mientras los dos intercambiaban palabras, Kotone les pidió que la ayudaran a desatarse. Con una roca afilada, los chicos lograron cortar las cuerdas. Nisi le preguntó si estaba bien y si podía ponerse de pie, pero antes de que terminara, la chica se levantó rápidamente. Pasó junto a Nisi sin decir nada y se dirigió directamente a Rikuto, abrazándolo con fuerza. Agradeció entre lágrimas a su amigo por salvarla. Nisi, observando la escena, pareció darse cuenta de algo. Con una expresión de sorpresa fingida, preguntó a Rikuto si todo había sido para salvar a su novia. La pregunta dejó a ambos jóvenes en shock, pero el arquero continuó en tono juguetón, señalando que Rikuto era sorprendentemente calmado para alguien que salía con una chica tan bonita. Kotone, visiblemente avergonzada, no interrumpió, aclarando que no eran pareja. Rikuto, aún más confundido por la situación, comentó que tenía una pregunta. Mirando a Kotone, preguntó quién era ella. La pregunta dejó a los otros dos completamente perplejos, incapaces de responder de inmediato. Nisi, pensando que se trataba de una broma, rió y comentó que Rikuto estaba llevando las cosas demasiado lejos. Pero el protagonista insistió, realmente no sabía quién era Kotone. La joven, incómoda pero serena, admitió que tenía sentido que él no recordara, ya que había pasado mucho tiempo. Se presentó como Tachibana Kotone, explicando que había estudiado en la misma escuela Zen que él. Tratando de refrescarle la memoria, mencionó que solían llamarse Rikuchan y Koto-chan. El apodo pareció causar un impacto en Rikuto, cuyos ojos se abrieron con sorpresa. De repente, recordó algo que lo dejó helado: Kotone era una chica a la que no podía perdonar. En su mente se desataron escenas del pasado. Un flashback mostró a Rikuto defendiendo a Kotone, empujando a un chico que la estaba molestando. En su interior, reconoció que había sido una batalla que no podía permitirse perder. Pero también sabía que ese momento marcó el principio del fin. Otra escena del recuerdo mostró un accidente de tráfico. Los frenos de un vehículo habían fallado. Bajo una lluvia torrencial, Rikuto lloraba desconsolado sobre los cuerpos de dos personas fallecidas. Sentía que algo en él se había roto para siempre. Cerca de él, un chico que estaba con Kotone sostenía una pieza que parecía pertenecer al automóvil. Rikuto lo identificó como Serato, alguien con una mente infantil, pero una astucia y frialdad diabólicas. La ira lo invadió al recordar cómo Serato le había arrebatado todo lo que podía, reviviendo la imagen de sí mismo en el suelo con el pie de otro pisándole la cabeza. En sus pensamientos concluyó que, en algún punto de esos eventos, algo dentro de él murió. Al final del flashback, Rikuto regresó al presente, temblando y sintiéndose mal. Todos quedaron confundidos al ver su estado. Kotone, preocupada, preguntó qué estaba ocurriendo, pero Rikuto intentó tranquilizarla, asegurando que estaba bien. Nisi, observándolo con atención, señaló que era evidente que no lo estaba. Finalmente, Rikuto confesó que había recordado quién era Kotone. Admitió que no había conectado el hecho de que ambos fueran de la misma escuela, mientras ella se disculpaba. Kotone expresó que desearía haber hablado con él antes, pero Rikuto la interrumpió, asegurándole que había tomado la decisión correcta. Nada bueno habría salido de involucrarse en las situaciones que él enfrentaba con el acoso. Kotone, al escuchar esto, no pudo evitar sentirse triste. Nisi, interviniendo, les recordó que el sol estaba a punto de ponerse y que no podían perder más tiempo. Preguntó si Kotone los acompañaría, y ella asintió con decisión. Reconoció que estaba atravesando un momento difícil, pero sabía que debía seguir adelante. Con el grupo listo, comenzaron a moverse por la escuela. En el camino, Kotone se detuvo brevemente para orar por un chico fallecido. Mientras tanto, Nisi atrapó un pequeño lagarto que escupía fuego, observándolo con curiosidad. Al notar la ausencia de más monstruos en el edificio, Rikuto comentó que, tras derrotar al líder, era posible que aparecieran criaturas más pequeñas. Por ello, el trío aseguró las puertas cortafuegos y la ruta al segundo piso. Ahora solo les quedaba regresar a la azotea, donde los otros los esperaban. Al llegar, encontraron a 4 sobrevivientes. La alegría se desbordó al ver que sus amigos habían regresado.
Algunos comenzaron a referirse al grupo como la patrulla de Nisi. Uno de los chicos corrió hacia el arquero, exclamando que nunca había perdido la fe en él. Otro joven se dirigió directamente a Kotone y la abrazó con fuerza. Con un tono emocionado, la llamó por su nombre y agradeció a Dios que estuviera viva. Se presentó como Seijo Shinjiro, diciendo con orgullo que era el novio de Kotone. La revelación sorprendió a todos, incluida Kotone, quien se sonrojó visiblemente. Su novio, tratando de tranquilizarla, afirmó que no había razón para sentirse avergonzada, ya que incluso sus padres aprobaban la relación. Añadió que estaba orgulloso de que todos hubieran sobrevivido. Luego, dirigió su gratitud a Nisi por haber salvado a Kotone. Sin embargo, el arquero corrigió rápidamente, diciendo que la verdadera gratitud debía dirigirse a Rikuto, quien había arriesgado todo para salvarla. La atención se centró en el protagonista mientras Sakura, incrédula, preguntaba si eso era realmente cierto. La historia dejó a todos asombrados. En la azotea, la conversación entre el grupo continuaba. Gator comentó que había escuchado de Nisi que Rikuto derrotó fácilmente a Takeda más temprano y preguntó si realmente se trataba del mismo chico. Rikuto, con calma, corrigió que prefería ser llamado Kurogane. En un breve recuerdo, el protagonista evocó el momento en que los matones lo agarraban por el cuello, burlándose de él, antes de devolver su atención al presente. El novio de Kotone, Seijo Shinjiro, agradeció a Rikuto por haber salvado a la chica. Con tono ligero, mencionó que Kotone siempre le causaba problemas. Rikuto respondió que no era un problema, mientras Seijo prometía protegerla de ahora en adelante. Déjala en mis manos, añadió con seguridad antes de apartar a Kotone para que descansara, pues estaba visiblemente agotada. Sin embargo, la joven insistió en que tenía algo importante que decirle a Rikuto. Tanto él como Nisi intercambiaron miradas de confusión. Mientras tanto, Sakura, aún impresionada por todo lo ocurrido, agradeció al arquero por mencionar la importancia del alcohol que ella había proporcionado. Explicó cómo la composición molecular de los monstruos y su sistema circulatorio reaccionaban al etanol, haciendo que actuara como una toxina letal. Nisi, curioso, preguntó por qué llevaba una jeringa con alcohol puro. Sakura pareció dudar un momento antes de responder, pero Oyama-sensei la interrumpió, pidiendo a Rikuto que explicara toda la situación. Tras la explicación, el grupo concluyó que la situación seguía siendo desfavorable. Nisi informó que no habían encontrado más sobrevivientes aparte de Kotone, lo que desanimó a los presentes. Sin embargo, explicó que los pisos inferiores del edificio eran seguros gracias a las puertas cortafuegos, proporcionando un lugar decente para dormir. Declaró que, bajo esas condiciones, podían resistir un poco más. Oyama asumió el control, ordenando a los estudiantes reunir provisiones y organizar un espacio seguro. Sin embargo, algunos alumnos se burlaron de él, llamándolo idiota mientras todos comenzaban a colaborar para establecer una nueva base. Entretanto, Rikuto fue visto cargando los cuerpos de los fallecidos por su cuenta. Kotone, observándolo, expresó lo injusto que era que Oyama le asignara esa tarea tan pesada. Rikuto respondió con indiferencia, afirmando que alguien debía hacerlo antes de que los cuerpos comenzaran a descomponerse. La chica preguntó qué haría después de reunirlos y él admitió que enterrarlos sería difícil. Decidió llevar los cuerpos a la azotea, pensando que debía haber una forma más eficiente de deshacerse de ellos. Kotone, aunque frustrada por la situación, estuvo de acuerdo con él. Mientras continuaba con la tarea, Rikuto cargó el cuerpo de un chico que solía acosarlo en clase. Sumido en sus pensamientos, reflexionó sobre cómo aquellos matones y los profesores negligentes merecían morir. Incluso llegó a imaginarse riendo profundamente si todos estuvieran muertos. Pero antes de que pudiera seguir con esos pensamientos, Kotone lo interrumpió, sacándolo de su trance. Rikuto concluyó que, en realidad, no sería capaz de reír, lo que le parecía el peor de los sentimientos. Confesó que no había podido reír desde que todo le había sucedido y sugirió que tal vez esto era un castigo divino. Kotone lo miró con seriedad y le dijo que era un héroe, tanto en el pasado como ahora. La palabra héroe lo sorprendió, y la chica se ofreció a ayudar con los cuerpos. Rikuto, dudando de su disposición, le preguntó si estaba segura, señalando que era una tarea difícil y chocante. Kotone insistió, diciendo que no podía abandonar algo tan importante. Ante su determinación, Rikuto le dio la bienvenida y ambos continuaron. De repente, alguien llamó a Rikuto. Al girarse, un golpe lo lanzó al suelo. Seijo, furioso, apareció y se enfrentó a él, exigiendo saber qué hacía con Kotone. Agarró a la chica por el brazo, diciendo que no necesitaba ayudar con algo tan repugnante.
Rikuto, confundido y aún en el suelo, observó cómo Seihu lo acusaba de aprovecharse de Kotone para hacer sucio trabajo. Entre insultos, Seihu lo tildó de vergonzoso, mientras Kotone intentaba intervenir. Finalmente, Kotone, molesta, defendió a Rikuto, explicando que había ofrecido su ayuda voluntariamente. Pero Seihu, ignorando sus palabras, insistió en que estaba segura de que ella lo hacía porque se sentía obligada tras ser rescatada. Kotone, sorprendida por sus acusaciones, le preguntó a qué se refería, mientras el ambiente se tensaba cada vez más. Seihu, aún furioso, amenazó con contarle a todos lo que acababa de suceder. Rikuto, confundido pero manteniendo la calma, permaneció en silencio. Kotone intentó defenderlo una vez más, preguntándole a su novio por qué haría algo tan cruel hacia alguien que los había ayudado. Sin embargo, Seihu la interrumpió bruscamente, diciéndole que se callara. Rikuto, con un tono indiferente, comentó que no le importaba lo que Seihu hiciera. La falta de reacción del protagonista hizo que el otro chico riera nerviosamente, acusándolo de estar fingiendo calma mientras estaba al borde de explotar. Finalmente, Seihu tiró del brazo de Kotone, insistiendo en que no tenía nada que hacer allí. Mientras continuaba con la tarea de mover los cuerpos, Rikuto echó un vistazo hacia atrás justo a tiempo para ver cómo Kotone se soltaba del agarre de Seihu. La sorpresa se reflejó en los rostros de todos. Con una firmeza que nadie esperaba, Kotone dijo que ya había escuchado suficiente. Seihu, ahora desesperado, le preguntó qué estaba haciendo. La chica, al borde de las lágrimas, confesó que siempre había sido amable con él por la posición social de sus familias, pero ya no podía soportarlo más. Su novio, incapaz de comprender, murmuró que pensaba que estarían juntos para siempre. Kotone comenzó a llorar, lo que solo lo desesperó más. Rikuto intervino, pidiendo que llevaran su discusión a otro lugar porque estaban interrumpiendo su trabajo. Seihu, molesto, le ordenó que se callara, mientras Kotone intentaba mantener la compostura. La chica, mirando directamente a su novio, señaló lo irónico que era que él hablara de protegerla cuando, en realidad, la había usado como un sacrificio para salvarse a sí mismo. La acusación pareció dejarlo paralizado, pero rápidamente recuperó su actitud defensiva, llamándola tonta. Sin embargo, Kotone, con una calma inquebrantable, dijo que no tenía dudas sobre lo que había ocurrido. Un flashback mostró el momento en que los monstruos atacaron y todos huyeron. Kotone y Seihu estaban juntos en un pasillo de la escuela. Ella sugirió que la azotea sería un lugar seguro, pero mientras corrían hacia allí, Seihu la hizo tropezar deliberadamente. Kotone cayó al suelo, pidiendo ayuda, pero él no se detuvo. En su desesperación, la chica logró esconderse dentro de un casillero mientras los monstruos se acercaban peligrosamente. De vuelta al presente, Kotone terminó su relato, dejando a todos en silencio. Seihu, furioso, afirmó que todo era una mentira y que no podía creer que ella dijera algo así. Pero Kotone permaneció firme, asegurando que no había forma de que estuviera equivocada. Concluyó diciendo que ya no podía confiar en él, que nunca debieron estar juntos y que deseaba ser olvidada por completo. No quiero volver a verte jamás en mi vida, declaró con determinación. Herido por sus palabras, Seihu intentó desviar la conversación. Mirando a Kotone, le preguntó si tenía sentimientos por Rikuto, estallando en risas antes de que la chica pudiera responder. Confundida por el giro de los acontecimientos, Kotone mostró preocupación, pero Seihu la interrumpió, exigiéndole que se callara. En un arrebato de ira, levantó el puño para golpearla, afirmando que debía hacer lo que él decía. Antes de que el golpe se concretara, Rikuto intervino, sujetando la mano del chico con firmeza. Con un tono tranquilo, Rikuto le pidió nuevamente que lo dejaran trabajar en paz. Soltó la mano de Seihu lentamente, mientras éste lo miraba con una mezcla de frustración y desconcierto. Murmuró algo sobre la aura diferente de Rikuto, mencionando cómo, incluso cuando estaba rodeado de matones, siempre parecía destacar. Luego, con un tono más agresivo, insinuó que todos los que alguna vez acosaron a Rikuto habían terminado muertos. Kotone intentó detenerlo, afirmando que estaba yendo demasiado lejos, pero Seihu simplemente se burló. Rikuto, manteniendo la calma, le preguntó directamente cuál era su propósito al lanzar tantas acusaciones y calumnias. Le dejó claro que no le importaba, ya que eso no haría a Seihu más importante. Las palabras enfurecieron aún más a Seihu, quien lo acusó de ser oscuro y arrogante por atreverse a dar sermones a un modelo de estudiante. Fuera de control, Seihu intentó iniciar una pelea. Kotone trató de intervenir, pero Rikuto le pidió que no se involucrara.
Ignorando cualquier rastro de lógica, el exnovio insistió en que alguien como Rikuto no tenía lugar allí, sugiriendo que sería mejor para todos que se fuera. Sin inmutarse, el protagonista permaneció en silencio mientras Seihu continuaba provocándolo, insinuando que derrotar a un monstruo no lo hacía especial ni digno de respeto. Rikuto observó cómo Seihu se aproximaba con movimientos precisos de karate que claramente indicaban un alto rango. Reconociendo la técnica, Rikuto lo agradeció irónicamente y declaró que no pelearía. El comentario hizo que Seihu lo llamara cobarde, pero Rikuto, sin alterarse, respondió que no le importaba. Añadió que, le gustara o no, seguía siendo amigo de Tachibana y por esa razón no lo lastimaría. Estas palabras enfurecieron aún más a Seihu, quien, fuera de sí, insistió en atacar. Irritado, Seihu gritó que Rikuto no sabía nada y que debía callarse. Pero años de entrenamiento en el dojo le permitieron al protagonista esquivar con facilidad el primer golpe. Un segundo intento, esta vez una patada dirigida hacia él, también falló. Mientras Rikuto permanecía inmutable, Seihu comenzaba a darse cuenta de algo, después de haber enfrentado a un monstruo gigante, nada parecía perturbar al protagonista. Rikuto, con una calma imperturbable, demostraba una fuerza mental inmensa. En un último intento, Seihu lanzó otro ataque. Rikuto lo esquivó con facilidad, y su oponente cayó pesadamente sobre una bolsa llena de cuerpos. Cuando Seihu se dio cuenta de lo que contenía, quedó visiblemente afectado al ver uno de los cadáveres. Rikuto, con un tono sarcástico, le preguntó si iba a ayudarlo a cargar los cuerpos. El comentario enfureció aún más a Seihu, quien agarró un pedazo de madera, dispuesto a continuar la pelea. Un ruido interrumpió la tensión. Ambos miraron alrededor y vieron a Nisi observándolos. El arquero, con el ceño fruncido, preguntó qué estaba pasando. Rikuto intentó restarle importancia, diciendo que no era nada, pero Nisi no estaba convencido. La tensión entre los chicos era evidente, y Nisi, comprendiendo rápidamente la situación, preguntó a Kotone si estaba bien con lo que estaba ocurriendo. Seihu, al sentirse acorralado, se retiró murmurando que todo estaba bien. Pasó junto al arquero, irritado, mientras Nisi reflexionaba sobre él. Reconoció que Seihu destacaba tanto en estudios como en deportes, pero su obsesión con Kotone era evidente y esperaba que no llegara a mayores por ello. Rikuto, aún cargando los cuerpos, preguntó a Nisi qué hacía allí. El arquero explicó que su tarea había terminado y que vino a ayudar. Se disculpó por dejar todo el trabajo en manos de Rikuto, pero este, con una sonrisa ligera, dijo que no era nada. Ambos chocaron los puños, un gesto que dejó a Kotone contenta al ver la amistad entre ellos. Decidieron llevar los cuerpos a la azotea y regresar luego para discutir los próximos pasos. Con el tiempo, la noche cayó y todos se reunieron en el refugio. Oyama Sensei observaba a sus estudiantes mientras se distribuían las provisiones, suficientes para que el grupo se mantuviera por un tiempo. Aunque el profesor intentaba organizar las cosas, muchos lo encontraban molesto. En un rincón, Nisi comentó que no tenía hambre, mientras Rikuto disfrutaba de una variedad de alimentos. Sin embargo, advirtió que si sus amigos no comían, terminarían debilitándose. Nisi estuvo de acuerdo, pero dijo que no podía comer en ese momento. Un grito repentino rompió la calma, confundiendo a todos. Era Sakura, que observaba su teléfono con frustración, preguntándose por qué no funcionaba. Nisi se acercó, preguntándole qué ocurría. La chica mostró un cargador que había encontrado y explicó que había intentado cargar su teléfono, pero no logró encenderlo. El arquero sugirió que quizá ya había sido usado, pero Sakura insistió en que no, ya que aún estaba envuelto. Tras pensarlo, concluyeron que debían recolectar los teléfonos de los que habían surgido los monstruos para analizarlos. Sakura, desanimada, lamentó que no pudiera conectarse a Internet para buscar información. Expresó cuánto deseaba tener acceso a la red, pero Kotone comentó que incluso si hubiera Internet, probablemente no funcionaría sin energía. La chica rubia respondió que sí sería posible, explicando que la ciudad era un modelo de desarrollo, diseñada para mantenerse operativa en situaciones extremas. Su comentario dejó a algunos reflexionando sobre el potencial oculto de la tecnología en medio del caos. Nisi admitió que no entendía mucho sobre la tecnología de los teléfonos, pero le interesaba aprender más. Sakura comentó que si tuviera un teléfono funcional, no habría ningún monstruo saliendo de él. Uno de los chicos, Kurogane, mostró un dispositivo y preguntó si era un teléfono que no producía monstruos. Explicó que su teléfono estaba roto antes del incidente, por lo que nada había salido de él. Nisi especuló que la avería podría ser la clave. Kotone, observando el dispositivo,
mencionó que era igual al suyo, lo que despertó curiosidad entre los demás. Un compañero señaló que ambos teléfonos eran modelos muy antiguos que solían tener. Mientras continuaban la conversación, Sakura se preguntó si sería posible reparar el teléfono. Kujo empezó a considerar las opciones para arreglarlo, mencionando que empezaba a haber un destello de esperanza. Sin embargo, Nisi intervino para advertir que al ritmo actual, la situación solo empeoraría. El suministro de alimentos solo duraría 3 días, y las armas disponibles eran limitadas. Rikuto añadió que su barra de acero seguía siendo más útil que el resto del armamento que tenían. Concluyeron que estaban en serios problemas. Sin embargo, Kujo sugirió que tal vez podrían reparar el teléfono de Kurogane usando las piezas adecuadas del dispositivo de Tachibana. Sakura, con una sonrisa tensa, afirmó que probablemente podría arreglarlo, aunque los otros estudiantes la miraban preocupados. Rikuto, con sarcasmo, agradeció a Takeda por haber roto su teléfono antes, provocando que el matón, irritado, preguntara qué utilidad tendría repararlo. Tuya intervino, argumentando que un teléfono funcional podría permitirles acceder a Internet para obtener información, contactar a otros sobrevivientes y encontrar refugios de emergencia. Su explicación empezó a generar esperanza entre los estudiantes. Kotone preguntó por las computadoras, pero Sakura respondió que estaban igual que los teléfonos, inservibles. La chica rescatada comentó que eso no tenía sentido, pero Kujo explicó que, aunque estuvieran apagadas, los terminales de conexión habían sido destruidos cuando aparecieron los monstruos. Sakura, sujetándose la cabeza, admitió que todo este fenómeno le provocaba un dolor de cabeza. A pesar de la preocupación general, Nisi mantuvo la concentración y señaló que un teléfono que ya estaba roto antes del caos podría ser su única oportunidad de acceder a la red. Rikuto estuvo de acuerdo, subrayando la importancia de contactar a otros que hubieran tenido la misma suerte. Para encontrar las herramientas adecuadas, Rikuto preguntó a Sakura si la tienda de descuento cercana sería el mejor lugar para buscar. A pesar de dudar, la chica dijo que parecía una buena idea. 2 chicas asustadas se unieron a la conversación, sugiriendo que deberían ir allí inmediatamente en busca de armas y comida. Sin embargo, Uyama Sensei intervino, gritando que estaba en contra del plan por ser demasiado peligroso. Rikuto respondió que, si no iban, eventualmente sucumbirían. El maestro insistió en que había posibilidades de rescate antes de que ocurriera lo peor, pero Rikuto refutó, argumentando que la tienda no estaba lejos y que el plan podía funcionar si iban en automóvil. La expresión del maestro se tornó de puro terror ante la petición de Rikuto de que los llevara. Tuya reforzó la idea, diciendo que era la única manera viable y menos peligrosa que ir a pie. Aún aterrorizado, Uyama imploró que reconsideraran, afirmando que su deber era proteger a los estudiantes y que no podía permitir que se expusieran de esa manera. La discusión se intensificó hasta que Kotone, para sorpresa de todos, se puso de pie y declaró que ella conduciría. Nisi, asombrado, preguntó cómo sabía manejar sin licencia, a lo que la chica explicó que su abuelo le había enseñado cuando era más joven en su granja. Seihu, su novio, enfurecido, intentó detenerla, pero ella lo ignoró, pidiéndole que no interfiriera. Rikuto, aunque impresionado por su determinación, le preguntó si estaba segura, recordándole que el exterior era letal incluso dentro del automóvil. Kotone, aunque ansiosa, respondió que no quería resignarse a morir sin intentar hacer algo. Rikuto, con admiración, le dijo que confiaba en su fuerza. Esto solo enfureció más a Seihu, quien comenzaba a perder el control. Uyama, igualmente frustrado, golpeó la pizarra con fuerza, asustando a los estudiantes. Con un grito, exigió saber por qué estaban tomando decisiones sin consultarlo. Afirmó que era el maestro, responsable de protegerlos, y que no permitiría que hicieran lo que quisieran sin su aprobación. Nisi intentó intervenir, diciendo que algo debía hacerse, pero Oyama, lleno de rabia, lo mandó a callar. Los estudiantes, tensos y temerosos, escuchaban cómo el maestro seguía gritando, calificando a Tuya de simple mocoso y exigiendo que todos hicieran únicamente lo que él ordenaba. Insistió en que si racionaban la comida, esta podría durar una semana, y afirmó que debían esperar a ser rescatados. Cuestionó si los estudiantes no veían que esa era la mejor opción. Kuda no se contuvo y replicó, preguntando por qué el maestro no se daba cuenta de que era una idea terrible. Oyama lo regañó por su atrevimiento, pero el chico persistió, exigiendo saber dónde estaba realmente seguro y si el maestro había visto a los monstruos. Justo en ese momento, gotas de un líquido azul comenzaron a caer del techo, aterrizando sobre Tani. El estudiante empezó a gritar mientras el monstruo tomaba control de su cuerpo, aterrorizando a todos.
Rikuto no dudó y cargó contra la criatura con su barra de acero, gritando que el sentido común no aplicaba contra estas cosas y que no había ningún lugar seguro. Mientras atacaba directamente al Slime, añadió que quedarse esperando solo empeoraría las cosas. Los estudiantes, horrorizados, se preguntaban qué era esa criatura mientras Tani seguía suplicando ayuda. Rikuto, manteniendo la calma, les dijo que estaba trabajando en una solución y que aguantaran. Rápidamente, tomó una manta grande y llamó a Nisi, quien entendió al instante. Los estudiantes observaron cómo el Slime disolvía carne humana, pero no las fibras sintéticas ni la ropa. En un esfuerzo coordinado, contaron hasta 3, uno arrojó la manta mientras otro tiraba de Tani para liberarlo del monstruo. Kunju, temblando de miedo, preguntó si realmente habían logrado apartar al Slime. Sin embargo, Rikuto, tras varios golpes al monstruo, notó con horror que sus temores se habían confirmado, el Slime no estaba recibiendo ningún daño. Recordó que en la mayoría de los juegos, las criaturas como esa eran resistentes a los ataques físicos y vulnerables únicamente a la magia. Rikuto pensó en prender fuego al Slime, pero Tuyan no sabía cómo hacerlo. Entonces, Sakura apareció con un líquido inflamable, vertiéndolo sobre el monstruo antes de encender una cerilla. Una gran explosión siguió al acto. La chica observó cómo el monstruo se evaporaba, y Rikuto comentó que parecía que el fuego era su debilidad, agradeciéndole por su ayuda. Sin embargo, al recordar a Tani, Nisi informó que ya era demasiado tarde. Takeda, de rodillas, llamó desesperadamente el nombre de su amigo, mientras Oyama, confundido, preguntaba qué acababa de suceder. Rikuto, visiblemente molesto, le preguntó al maestro si ahora entendía la gravedad de la situación. Con enojo, señaló que si hubieran tardado más, todos habrían terminado como Tani. Añadió que quedarse esperando un rescate que quizás nunca llegaría era un riesgo que no podían permitirse. Oyama, derrotado, se derrumbó en el suelo, lamentándose y diciendo que no entendía nada. Finalmente, concedió que los estudiantes hicieran lo que quisieran. Tuya, Rikuto, Kujo y Tachibana abandonaron la escuela, eliminando a los monstruos que encontraron en el camino. A medida que avanzaban, encontraron el auto de Oyama. Entregaron las llaves a Kotone, quien notó que no era un coche de transmisión manual. Nisi preguntó si sabía manejarlo. La chica admitió que estaba más acostumbrada a transmisiones manuales, pero que sí podía hacerlo. Sakura, nerviosa, preguntó si realmente tenía que ir. Nisi, directo, le recordó que era obvio, ya que era la única que conocía las herramientas necesarias para reparar el teléfono. Con una risa incómoda, la rubia aceptó mientras suspiraba en silencio, lamentando su corta vida. Tuya, curioso, se preguntó qué llevaba Sakura en su mochila, pero no dijo nada. Estego apareció y declaró que iría con ellos, asegurando que era su trabajo proteger a Tachibana. El arquero, receloso, lo advirtió que no causara problemas. Estego respondió que no era tan estúpido y que, al igual que todos, haría lo necesario para no sucumbir. Nisi notó la expresión celosa de Shinjirou mientras miraba a Kotone y Rikuto, esperando que no intentara nada imprudente. Desde el asiento del conductor, Kotone preguntó si todos estaban listos antes de encender el auto. Tuya, emocionado, respondió que sí y que todos confiaban en ella. Sakura, aunque afirmaba estar bien, lamentó internamente tener que ir. Rikuto confirmó que todo estaba en orden y el grupo partió hacia su destino, dejando atrás el refugio y enfrentándose a lo desconocido. Desde la azotea de la escuela, los estudiantes observaron cómo el grupo se alejaba en el automóvil. Uno de ellos sugirió que debían apresurarse y comenzar a quemar los cuerpos, siguiendo las recomendaciones de Kurogane. Sin embargo, Sensei Oyama, sosteniendo una especie de espada, golpeó el suelo con furia y ordenó a la chica que se callara. Con ira, declaró que no quería volver a escuchar el nombre de Rikuto y que él mismo se encargaría de los cadáveres cuando regresara. Añadió que todos debían obedecer únicamente sus órdenes. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el equipo de guerreros avanzaba por calles infestadas de monstruos que intentaban atacarles al escuchar el rugido del motor. Tachibana, nerviosa, atropelló a una de las criaturas y Rikuto la elogió, asegurándole que estaba haciendo un buen trabajo. Nisi, asomándose por el techo solar, comentó que conducir había sido una decisión acertada, ya que los monstruos más pequeños no podían alcanzarlos. Su expresión cambió al notar una criatura masiva en la distancia y pidió a la conductora que cambiara de dirección. Sakura, con el mapa en mano, indicó que debían retroceder hasta el último cruce de 4 vías y girar a la derecha. Rikuto, desde el asiento del copiloto, le recordó a Kotone que todos confiaban en ella,
mientras que Shinjiro, sentado en el asiento trasero, los observaba con evidente molestia. A través del techo solar, Nisi notó enormes criaturas voladoras y lobos devorando personas en las calles. Con un tono sombrío, exclamó que parecía que el mundo había llegado a su fin. Kurajin preguntó si había señales de sobrevivientes, pero Nisi negó con la cabeza. Sakura intervino, especulando que quizás otras personas estaban escondidas en algún lugar, y que ellos eran los anormales por aventurarse de esa manera. De repente, Steku ordenó detener el auto. Kotone obedeció, preguntándole qué ocurría. Tuya preguntó si había visto algo, y el chico señaló un lugar a unos 50 metros, diciendo que parecía una tienda de conveniencia donde podrían encontrar comida. Sugirió que deberían revisar el lugar. Kujo estuvo de acuerdo, pero Rikuto comentó desde el asiento delantero que también habría alimentos en su destino. Irritado, Shinjiro replicó que nadie le había pedido su opinión. Cuando Rikuto preguntó si su punto de vista no contaba, el otro chico, visiblemente molesto, afirmó que el hecho de que Rikuto hubiera tomado la iniciativa de luchar contra monstruos no lo convertía en líder. Nisi intervino, señalando que Kurogane solo estaba expresando su opinión. Sakura se unió al debate, pidiendo que todos se llevaran bien. Kotone también reprendió a su novio, quien gruñó algo inaudible. Mientras tanto, el arquero reflexionó sobre la situación, admitiendo que no había garantía de encontrar comida en su destino, especialmente si estaba lleno de monstruos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Rikuto, quien comentó que no había una elección perfecta. Admitió que ni siquiera sabía si salir había sido la decisión correcta, pero que, ahora que estaban en marcha, daría lo mejor de sí. Concluyó diciendo que confiaba en el juicio de sus compañeros y que no se quejaría pase lo que pase. Tuya, tomando la iniciativa, afirmó que la comida era esencial y que debían aprovechar cada oportunidad para recolectar suministros. Los demás estuvieron de acuerdo. 5 minutos después, llegaron a una cafetería Honolulu Coffee y Shinjiro confirmó que era el lugar. Sakura les advirtió que tuvieran cuidado, mientras que Nisi comentó que, si algo se sentía mal, se marcharían de inmediato. Al entrar, se encontraron con estantes vacíos. Rikuto señaló algo positivo, no parecía haber monstruos en el lugar. Nisi reflexionó que, si no había comida, probablemente otros sobrevivientes o criaturas ya habían tomado todo. Kurajin encontró algunas latas intactas y el grupo decidió recolectar todos los artículos útiles que pudieran encontrar. En 15 minutos, lograron reunir una cantidad decente de suministros y estaban satisfechos con el resultado. De repente, Seido escuchó un ruido detrás de una puerta. Abrieron con precaución, preguntando si había alguien allí, pero no encontraron a nadie, solo una caja de cartón que parecía contener pan. Intrigados, se acercaron a inspeccionar. Shinjiro confirmó emocionado que efectivamente había pan dentro. Rikuto, preocupado, le pidió que esperara. Irritado, el chico preguntó qué ocurría, insistiendo en que él había encontrado el pan. Rikuto señaló que algo no cuadraba y preguntó si no le parecía extraño que hubiera sangre alrededor de la caja. Con impaciencia, Shinjiro preguntó qué podría haber pasado allí, sin notar el cambio en la tensión del ambiente. Rikuto, observando con cautela, señaló algo escrito en el suelo cerca de la caja. Aunque no podía entender completamente su significado, confesó que tenía una mala sensación y advirtió que sería mejor mantenerse alejados. Sin embargo, Seido, con tono burlón e irritado, acusó al protagonista de decir eso solo para volver más tarde en secreto y quedarse con la caja. Nisi lo llamó al orden, pero Seido, sosteniendo la caja con ambas manos, gritó que él la había encontrado y que le pertenecía. De repente, un enorme ojo rojo apareció en la caja, fijando su mirada en Seido. El chico, aterrorizado, soltó la caja con fuerza y comenzó a gritar. En el auto, las chicas escucharon el grito y, asustadas, se preguntaron qué estaba ocurriendo. Sakura, con rapidez, pidió a Kotone que se agachara y se ocultara. En ese momento, unos monstruos con aspecto de lagartos gigantes, armados con lanzas adornadas con cabezas, aparecieron emitiendo gruñidos amenazantes. Asustadas, las chicas se encogieron en el interior del vehículo. Mientras tanto, en la tienda, una criatura de un solo ojo y 9 tentáculos emergió y atacó a los chicos. Rikuto, sin dudarlo, cargó contra ella con su bala de acero, golpeándola con fuerza. Desde un rincón, Seido observaba con una expresión de irritación, mientras Rikuto, jadeando, llegó a la conclusión de que la criatura debía ser un mímico, similar a los que había visto en videojuegos. Nisi, desde su posición, gritó alertando de algo que ocurría afuera.
Los chicos, escondidos, notaron a un grupo de lagartos humanoides que parecían estar investigando el área. Kurajin observó con detenimiento y comentó que esos seres parecían ser hombres lagarto y que la situación era peligrosa, ya que había demasiados para enfrentarlos. Uno de los hombres lagartos se acercó al auto y rompió la ventana con su lanza. Kotone gritó, aterrada, mientras los chicos dentro de la tienda se debatían entre intervenir o mantenerse ocultos. Finalmente, Rikuto tomó la decisión y, junto a los demás, salieron para enfrentarse a la amenaza. Seido, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Afuera, Sakura era sacada del auto por una de las criaturas y en un acto desesperado, intentó convencer al monstruo de que no era apetitosa. Cuando parecía que las cosas llegarían a su fin, uno de los hombres lagarto cayó de repente. Rikuto apareció, blandiendo su barra de acero, y atacó con valentía a los monstruos. Gritó a Kotone que cuidara de Sakura y que, si las cosas se complicaban, lo dejaran atrás y escaparan con Nishi. Rodeado por 3 hombres lagarto, el protagonista se encontró acorralado hasta que una flecha derribó a uno de los monstruos. Desde su escondite, Tuya reflexionó que, si lo descubrían, perdería su ventaja. Sabía que 1 contra 3 era demasiado, justo como Rikuto había dicho. Mientras la batalla continuaba, un chico apareció en el techo de la tienda, lanzando piedras con fuerza y precisión contra las criaturas, sorprendiendo a Rikuto. Otro joven, de cabello plateado, atacó a otra de las criaturas con nudillos de bronce, derribándola. Aprovechando la oportunidad, Kurajin eliminó a los hombres lagarto restantes. Con todos los enemigos derrotados, Rikuto agradeció a los desconocidos por salvarle la vida. Las chicas, aliviadas, corrieron hacia ellos emocionadas al descubrir otros sobrevivientes. Tuya notó que los recién llegados llevaban el uniforme de su escuela. Recordando el peligro del lugar, Tuya insistió en que debían irse rápido. Fue entonces cuando el chico de ojos verdes sugirió que los acompañaran a su escondite. Refiriéndose a su compañero como senpai, preguntó si tenía algún problema con la idea. Aunque senpai pareció no estar del todo de acuerdo, no dijo nada. Nishi, aliviado, confesó que pensó que todo terminaría allí, mientras Rikuto añadió que, si no te rindes, la suerte puede tocar a tu puerta. Kotone pidió a todos que subieran al auto. El chico que lanzaba piedras quedó sorprendido al descubrir que sabía conducir. 10 minutos después, los nuevos compañeros se presentaron. El chico pelirrojo se identificó como Ace Tabata, mientras que su amigo era Yamaka Takashi Sensei. Señalaron su base secreta, un gran hotel llamado Hotel Love. Al bajar del auto, el grupo de amigos quedó atónito ante el lugar. Ace, emocionado, explicó que era un refugio sensato, ya que habría pocas personas allí, reduciendo la posibilidad de que surgieran monstruos de los teléfonos. Seido, visiblemente irritado, les dijo que hicieran lo que quisieran. Aunque los 2 chicos parecían molestos por su actitud, Nishi intervino, sugiriendo que no le prestaran atención, ya que solo estaba un poco nervioso. Fue entonces cuando Ace comenzó a contar su historia, explicó que volvía de la escuela cuando fue atacado por monstruos. Confiando en su velocidad, logró mantenerse por delante de ellos, pero eventualmente quedó rodeado. En ese momento, Yamaoka apareció y lo salvó. Ace elogió la fuerza de su amigo, destacando que fue él quien encontró el hotel y que, sin su ayuda, probablemente no estaría vivo. Mientras escuchaba, el héroe del arco recordó haber oído hablar antes del chico de cabello plateado. Los rumores lo describían como un delincuente peligroso, mucho peor que Takeda y su pandilla. Supuestamente, estaba involucrado en actos violentos, tráfico de drogas, conexiones con la yakuza e incluso homicidios. Sin embargo, al observar la amistad entre Takeshi y Ace, Nishi comenzó a dudar de la veracidad de esos rumores. El chico de ojos verdes continuó contando cómo los monstruos estaban por todas partes y que salieron en busca de comida hasta encontrarse con el grupo en la tienda. Rikuto preguntó si ellos habían dejado la advertencia cerca de la caja de cartón, pero ambos negaron saber algo al respecto. El protagonista, avergonzado, dejó pasar el tema. Tras escuchar todo, Ace preguntó a Nishi si sabía algo más, y el arquero comenzó a relatar desde el principio lo que había sucedido. El chico de ojos verdes se sintió aliviado al saber que aún había personas a salvo en la escuela y, lleno de esperanza, preguntó si arreglar el teléfono de Kurogane podría permitirles pedir ayuda. Tuya, menos optimista, admitió que las probabilidades eran bajas. Interrumpiendo la conversación, Rikuto fue directo y preguntó qué planeaban hacer los 2 chicos a continuación, aclarando que no estaban obligados a unirse a ellos. Sakura, con tono decepcionado, comentó que, en su caso, sí la habían obligado a ir. Los demás se quedaron perplejos ante su comentario.
Yamaoka sorprendió a todos al decir que iría con ellos. Ice, desconcertado, preguntó si estaba seguro, y Takeshi respondió que, aunque no era bueno planeando, podía servir de escudo humano si era necesario. Nisi, aliviado, comentó que tenerlo con ellos sería de gran ayuda. Ice, después de una breve reflexión, declaró que también iría. Dijo que, como hombre, debía hacer algo. Rikuto, contento, comentó a Nisi que detenerse en la tienda había sido una buena decisión y el arquero estuvo de acuerdo. Sin embargo, Yamaoka señaló que el plan era imprudente. Explicó que, debido a la cantidad de personas en la zona, habría muchos más monstruos y que necesitaban un plan de entrada que identificara las áreas seguras y peligrosas. Añadió que proteger a Kuju, la clave del plan, debía ser la máxima prioridad, lo que dejó a la chica sorprendida. Los demás aceptaron que habían sido precipitados y no querían arriesgar el éxito por apresurarse. Takeshi, sin pretensiones, declaró que no manejaría los detalles del plan, que solo era un soldado y que podían usarlo como necesitaran. Comenzaron una lluvia de ideas para construir el plan final, mientras Seidou permanecía apartado en silencio. Tras la reunión, regresaron al auto y realizaron varios viajes, enfocándose en encontrar una ruta segura. Aunque encontraron obstáculos, lograron superarlos trabajando juntos. Después de varios días, finalmente alcanzaron su destino. Rikuto comentó que, si hubieran ido deprisa, habrían terminado como alimento de los monstruos. Las chicas suspiraron aliviadas, y Sakura comentó que parecía que habían pasado siglos desde la última vez que estuvo en ese lugar. Yamaoka notó que las piernas de Ace temblaban, pero el chico afirmó que era emoción, como la de un guerrero antes de la batalla. Avanzaron mientras Seidou se quedaba rezagado. Kurajin les recordó que debían mantenerse alerta, y Nisi añadió que a partir de ahora enfrentarían cualquier desafío. En la escuela, monstruos voladores dominaban el cielo y el suelo. Algunos sobrevivientes se alimentaban de trozos de pan, mientras un estudiante, sentado en el suelo con las manos en la cabeza, se preguntaba cuánto más podrían soportar. Dos estudiantes cuchicheaban, preocupados por Sakura y el resto, ya que no habían sabido nada desde que partieron. Enomoto, hambrienta, se acercó al maestro Oyama, quien estaba devorando un pan entero. La chica, suplicante, le pidió si no podía compartir un poco más, ya que todos tenían hambre. El maestro, irritado, golpeó el suelo con su arma y le ordenó que se callara. Levantándose con furia, gritó que no entendían lo valiosa que era la comida en ese momento y que debía obedecer sin cuestionar. Takeda, molesto, murmuró a su amigo que mientras ellos morían de hambre, Oyama se estaba llenando de comida. Enomoto, aún tratando de razonar, le advirtió al maestro Oyama que, a ese ritmo, no sobrevivirían hasta que el grupo regresara. El hombre, con una expresión sombría, replicó que probablemente los chicos ya habían sido devorados por monstruos. Horrorizada, la joven comentó que era un comentario terrible, recordándole que ellos habían salido para ayudar a todos. El maestro, con una sonrisa inquietante, le rodeó la cintura y dijo que si hacía algo por él, podría hacer una excepción especial. Y así, el episodio llega a su fin. ¿Qué parte te gustó más? No olvides comentar, suscribirte, darle me gusta, y nos vemos en el próximo video. Adiós.